Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender cómo texturizar trazos y bordes imperfectos en textos, formas e imágenes. Además, te enseñaré cómo animar los bordes y crear miles de texturas y combinaciones diferentes con tan solo un efecto, creando animaciones de estilo dibujo y dándoles mucha más vida y personalización. Así que vamos allá. El efecto que te quiero enseñar hoy para mí estaría entre el top 10 y top 15 de efectos de After Effects. Y me dirás, ¿y por qué? Pues porque es un efecto que te permite texturizar casi cualquier cosa en After Effects. Por ejemplo, una capa de texto, una imagen, una capa de formas, etc. Es decir, te permite coger algo que es digital y muy perfecto y hacerlo un poco más imperfecto, es decir, más humano, ya que los humanos en la vida real las cosas no son tan perfectas y pulidas. Por lo tanto, para ver cómo funciona este efecto, voy a utilizar una letra para poder apreciar bien las propiedades que vamos a tocar del efecto. Así que me voy a la herramienta de texto, clico aquí y voy a escribir una simple letra, por ejemplo, una A. Voy a hacerlo un poco más grande, así vamos a apreciar bien los detalles al aplicar el efecto. Entonces la hago un poco más grande aquí, por ejemplo así, y me voy en alinear y clico aquí y aquí para centrarla. Bien. Ahora, si hacemos un zoom, podemos ver que es bastante perfecta. Bueno, tiene estos bordes así un poco cortaditos, pero eso es porque son los píxeles. Bien, para hacerlo más imperfecto, entonces vamos a buscar este efecto. Vamos a efectos y buscamos el nombre Roughen Edges. R-O-U-G-H-E-N-E-D-G-E-S. Ahí lo tenemos. Sería como bordes, que es edges en inglés, y esto sería como rugosos. Algo así como bordes rugosos o si quieres bordes imperfectos, como quieras decirle. Cogemos, arrastramos y lo dejamos caer encima de la imagen, en este caso encima de la A. Y automáticamente se nos activa el efecto en la zona de control de efectos y podemos observar que la imagen, es decir, la letra ya está un poco rugosa. Bien, vamos a ver para qué sirve cada cosa. Bien, vamos a empezar por el segundo parámetro. El primero luego lo veremos, al final de todo. El segundo, que pone border y está en 8, es el parámetro que más nos va a distorsionar los bordes. Por eso se llama border. Entonces, vamos a hacer un zoom y vamos a apreciar bien lo que hace. Fíjate, cuando está en 8 por defecto se ve un poco ya rugoso. Pero si lo ponemos en 0, de repente está liso. Es decir, ya no hay ninguna distorsión. Es verdad que se ve un poco dentado, pero esto hemos dicho, ¿ves? Si hago un zoom, que son los píxeles de la composición. No es el efecto. Entonces, si incrementamos este número, se empieza a distorsionar. Así estaría más o menos normal, pero si incrementamos mucho, se empieza a distorsionar tanto, a comprimir, que incluso parece como una especie de nebulosa, ¿no? Como una especie de magia ahí o de alguna cosa. Y si elevamos mucho, lo fuerza tanto que ya no se percibe ni la imagen. Ya no se ve que es una... Entonces, bueno, para que sepas un poco lo que hace este efecto. Por cierto, es muy importante lo que te voy a decir ahora. Cuando trabajes con este efecto para personalizar tu textura, es muy importante que estés a full, es decir, la resolución que estés en modo full. Y miras, ¿y por qué? Porque si estás en half, mira cómo cambia. ¿Ves cómo cambia? Es decir, te está haciendo una previsualización que no es la correcta. Y tú vas a percibir, mira, sí, es así lo que estoy haciendo, pero realmente cuando hagas la exportación se verá así. Entonces te recomiendo que te pongas ya en full cuando hagas este efecto para ver bien cómo son los bordes que estás tú creando. Porque si no te va a engañar el ojo. Te aviso. Porque a mí me ha pasado una vez y luego digo, uy, ¿por qué se ve así si luego lo he hecho de otra forma? Entonces que sepas que es por eso. Bien, entonces esto. Hemos dicho que este parámetro primero es la cantidad de distorsión que hace, pues eso, o más sutil o más, pues menos. Luego tenemos el segundo, Edge Sharpness. ¿Esto qué hace? Básicamente es como desenfocar o hacer más nítido los bordes. Fíjate como aquí hay una zona, pequeñas zonas, que están desenfocadas. Entonces, si lo bajamos mucho, se desenfoca más. ¿Lo ves? Ahí se puede percibir bien. Hasta llegar a 0. Y si lo subimos, lo que hace es contraer los bordes para hacerlos más definidos o más afilados, que sería la traducción literal de sharpness. Entonces, fíjate. Si elevo el número, se contraen más, no hay difusión, no están difuminados y se ven muy, pues eso, afilados, se ven muy bien definidos, podríamos decirlo. Entonces que lo sepas, creo que el máximo es 10. Esto es lo que hace. Bien, luego tenemos el Fractal Influence. Básicamente el Fractal Influence va de 0 a 1.
Si está 1, está activado y se ve, el fractal sería un poco este tipo de formación, que es como esto. Esto es como un poco fractal, se llama en After Effects. En verdad hay un efecto que se llama fractal noise que hace un poco lo mismo. Entonces, si está en 1, pues está activado, y si se baja un poco, es como que aplana ese efecto hasta que si lo pones en 0, ya no hay fractal, no hay distorsión. Entonces, como otra especie, mira, incluso se me ha hecho ahora suave, pues porque, pues eso, porque también si elevas el border, mira, es una forma de hacer también letras suaves, fíjate. Es uno probando, descubre cosas nuevas. Entonces, nada, por defecto tendrás en 1, y aquí es donde haces la cantidad, acuérdate. Esto es como que lo hace más suave o más exagerado. Bien, luego tenemos el scale. ¿El scale qué es? Es el tamaño de la distorsión. Si yo elevo esto, se hace mucho más grande. Es como que las curvas ocupan mucho más espacio. Entonces, si lo haces mucho, pues casi ni se percibe y parece que la letra está deformada. Pero lo interesante es que si lo haces muy pequeño, vas a ver. Espera, voy a hacer un zoom. Si lo hago muy pequeño, mira, ahí se empieza a ver. ¿Ves? Se hace como más granulado. A ver. Hasta llegar incluso a 10, que es el valor mínimo, y parece eso, como una especie de granos, de granulado, como de carbón, ¿no? O hasta incluso el efecto ese de graffiti. Entonces, bueno, pues que sepas que le puedes dar esta textura, mira, a una letra o a formas o lo que tú quieras, que queda muy chulo. Simplemente reduciendo mucho la scale, el escalado. Bien, luego ¿qué tenemos? Si lo pones en, bueno, creo que en 0, no me acuerdo, no, cuál era el valor normal, bueno. Luego tenemos esto, el straight, wide and height. Básicamente es estirar o horizontalmente o verticalmente. Si lo tiras para la derecha, la distorsión se hace como en zona horizontal. Fíjate, mira, si bajo el scale se nota mucho. ¿Ves? Es decir, si lo dejamos en 0, está normal. Es como que está así y así. Pero si tú estiras a la derecha, se estira mucho horizontalmente hasta llegar a 100 positivo. Y tienes este efecto como de, pues pincelado o como, no sé, que queda guay también. Y si lo tiras hacia el otro lado, pues hace lo mismo, pero vertical. Y también queda muy guay. Fíjate cómo fácilmente podemos crear miles de texturas. Solo con un efecto y tocando diferentes parámetros. Entonces que lo sepas. Pues ahí se ve bien lo que hace. Bien, voy a dejarlo en 0. Y es que lo voy a hacer un poco más grande. Más o menos, espera. Así. Y esto un poco así. Bien, luego tenemos el offset. ¿El offset qué hace? Básicamente es desfasar dónde están los bordes. Fíjate, tenemos un eje que es el horizontal y el otro vertical. El primero te mueve, ¿ves? Fíjate, por ejemplo, aquí, te mueve, pues eso, los bordes te los pone un poco más a la derecha o más a la izquierda. Y el otro, pues lo mismo, pero arriba o abajo. Entonces, para mover un poco, pues sí, yo qué sé, pues no te gusta que esté ahí, o incluso puedes hacer una animación con keyframes. Luego tienes la complejidad. Este valor es muy interesante porque te fuerza más, aún, aparte del border, te fuerza más las distorsiones. Es decir, si yo lo incremento, fíjate, lo que te hace básicamente es como fragmentar aún más. Es decir, no te separa tanto como este, que te hace mucho más separado, sino que te coge ya los bordes y te los tritura ya, como si fuera polvo. Entonces está muy bien para hacer ese ya efecto un poco más. Puedes ponerlo esto más pequeño, pero están como más afilados. Si ya pones el afilado este y el complexity al máximo, pues tienes esa textura. Y si lo reduces, mira, están más redonditos. Son menos complejos, ¿no? Podríamos decir. Así que nada, a veces si tocas esto está muy guay para darle más textura y realista. Me parece ya como una hoja, ¿no?, de papel. Cuando pintas con la tinta y coge la tinta, se pone dentro de la hoja de papel y queda esa textura así. Pues eso. Luego, la evolución. ¿La evolución qué es? Básicamente es como también el movimiento, pero ya no va de arriba abajo, sino que cambia todo, como si fueran olas, como si fuera un poco fuego, ¿no? Entonces, a medida que vas tocando esto, va haciendo ciclos y va cambiando. Entonces, puedes aquí animar con keyframes o con una expresión y hacer que vaya bailando así. Por cierto, aquí si vamos en Evolution Options, tenemos esta opción que pone Cycle Evolution, que un ciclo es esto, una vuelta. Y si tú lo activas, mira, voy a poner esto a 0, 0. Bien. Entonces, si tú lo activas, por ejemplo, a ver cómo te lo explico. Si damos una vuelta ahora, fíjate aquí, ¿vale? Voy a hacer control. Voy a sacar las guías un segundo.
Vamos a fijarnos. No, mira, en este trocito de aquí. Aquí, ¿vale? Quiero que te fijes ahí. Si doy una vuelta, esto no va a estar igual. Entonces doy una vuelta aquí. Ahí, ¿ves? Ya no está igual. Hago control Z. Fíjate. Entonces, si tú quieres que esté igual, básicamente tienes que activar aquí. Clic. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a fijarnos... Bueno, aquí mismo, vale. Es que quiero una zona que se note más. Mira, voy a exagerar un poco el border, así lo vamos a ver mejor. Por ejemplo, aquí. Voy a ver un poco las guías. Quiero que te fijes, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Si yo ahora vamos a activar esto. Entonces, como pone 1, lo que hace es que cuando dé una vuelta, toda la posición se va a animar, pero va a volver a estar en la misma posición. ¿Ves esta zona de aquí? Pues mira, yo si hago una vuelta, justamente ahí, vuelve a estar igual. ¿Te has fijado? ¿Por qué? Porque hemos activado la evolución de ciclo y hemos puesto 1. Que es decir, tarda una vuelta a volver a estar en la misma posición, pero todo. Cambio, si pones 2, pues tardará 2 vueltas. Mira, pongo aquí 2 directamente y ya está. Entonces fíjate como en 2 vueltas está igual que si pongo 0. Ahora bien, si desactivo esto, pues cambia. Entonces que sepas que esa es la diferencia. Voy a esconder las guías. A ver, un segundo. Espera, las voy a eliminar así y ya está, más fácil. Bien. Y por último tenemos esta opción muy interesante para animar las letras también. Tenemos esta que hace un poco así como de baile y esta básicamente hace como saltos de golpe. Es como que cambia todo de golpe. Pa, 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 pa. Más brusca. Entonces, esto va muy bien para animar. ¿Ves? Fíjate cómo cambia de 0 a 1. El cambio es más brusco que si damos aquí vueltas. Bien, entonces, ¿cómo vamos a animar esto? Ah, por cierto, no, que aún me he dejado la parte importante. Yo te he explicado ahora todo, pero es que si vamos aquí, tenemos diferentes tipos de bordes, podemos decir. Vale, si activamos aquí Color, básicamente la diferencia es que es lo mismo, solo que te activa una nueva pestaña para cambiar el color de los bordes, como puedes observar. Entonces podemos cambiar y poner, por ejemplo, pues amarillo, para tener una textura aún más personalizada. Y si ponemos normal, pues se desactiva esa casilla. Y sería lo mismo con estos dos. Tenemos el raster normal y este también activaría el color y este el mismo, photocopy y photocopy color. Bien, voy a poner cut. ¿Cut qué hace? Es otro modo. Lo único que te hace la diferencia entre... mira, voy a hacer una copia. Vamos a hacer una cosa. Control D y voy a poner este aquí al lado. Este lo voy a poner en Roughen y este en cut. Básicamente la diferencia es que el cut te mantiene las líneas originales de la figura o de la forma. Es decir, te las corta. Por eso el nombre de cut. Espera, este es el cut. Entonces, ¿ves la diferencia? El Roughen es como que no se ve la línea, simplemente se esparce y el cut te lo mantiene. Pero sí que por dentro se rompe, ¿no? Podríamos decir. Luego teníamos ¿qué más tenemos? El Spiky. Bueno, Spiky es un poco... Voy a hacer una otra copia y voy a ponerlo aquí. A ver, un segundo. Vale. El Spiky, vamos a poner este ahora Spiky, es un poco como fuego. Bueno, es una cosa muy rara. Pero pongo un Spiky, un segundo. Fíjate, si yo exagero esto, lo vas a ver. ¿Ves? Es como que puedes crear como especie de, no sé cómo llamarlo, como flamas, como... Sí, fuego, podríamos decirlo. Es otra especie de deformación. Y luego tenemos el Rusty. El Rusty me gusta bastante también, que a diferencia entre el Roughen, el Cut y el Rusty, perdón. El Rusty es como una especie de, ¿cómo te lo diría? De desgastado, ¿sabes? Es decir, mantiene también las líneas, fíjate que ahora mantiene las líneas, pero lo que hace es como que te fragmenta más por dentro. Este solo te fragmenta un poco los bordes, a menos que los fuerces, pero este directamente ya te rompe todo por dentro. Es como una especie de desgastado. Como cuando tienes una camiseta vieja con un logo, ¿no? Ahí con, yo qué sé, alguna pegatina o como se llame eso que tenemos en las camisetas, y con el tiempo se va desgastando. Pues es lo mismo, o como si fuera la pintura de una pared, o el óxido de un hierro, etc. Entonces, fíjate la diferencia entre Roughen, Cut y Rusty. Estos tres me gustan bastante. Y luego tienes Rusty Color es lo mismo, con el color que te he dicho, y el Photocopy, que es como una especie de... Te pongo reset y ya lo verás mejor. Hace este efecto. Pues no sé explicarlo muy bien, pero es como que los bordes están más definidos y nada. Te puedes probar.
A mí me gusta mucho estos tres. El Roughen, Cat y el Rusty. Eso sí, tienes que exagerarlo un poco. Y complejidad, ahí pone complejidad. Fíjate la diferencia. Bien, vamos a ver cómo se anima ahora esto. Voy a llevar estos dos. Entonces, para animar esto hemos dicho que tenemos que hacerlo con el Random Seed. Por lo tanto, clicamos con Alt encima del cronómetro para activar una expresión. Clicamos y vamos a escribir aquí una expresión. Espera, voy a hacer esto un poco más pequeño. Bien, y vamos a poner time. Time, un asterisco. Y aquí vamos a poner un número, que es el número de veces que cambiará por segundo. Si tú pones 1 y clicas afuera para aceptar y das a play, solo cambia una vez cada segundo. Pero si quieres que vaya más rápido, pues pones más números. Por ejemplo, ponemos 4. Y ahora voy a centrar esto. ¿Ves? Ya cambia 4 veces por segundo. Y ya empieza a tener un poco de vida. Fíjate. Espera, voy a hacer un poco más grande. Voy a poner ahora, por ejemplo, yo qué sé, 10. ¿Ves cómo ahora ya está como más animado? Entonces esta sería un poco la forma de animar letras, texturas, etc. Aplicando una expresión time en Random Seed. Luego puedes volver a personalizar esto y decirle, mira, que no quiero que sea tan brusco o yo qué sé. A ver, no sé, ¿sabes? Pero mira cómo cambia el aplicar una textura. Mira, es más, voy a poner un texto aquí. Texto. Y voy a centrarlo. Un segundo. Espera. Está un poco demasiado grande. Así. Y vamos aquí a alinear, le damos aquí y aquí. Bien, mira cómo cambia en un segundo y he hecho que un texto parece que esté vivo. Es como que el texto te está diciendo, oye, fíjate, desactivo el efecto. Un texto aburrido. Ahora pongo un efecto. Y de repente es como que te está llamando la atención, como te está diciendo, fíjate en mí, fíjate en mí, fíjate en mí, estoy vivo, tengo personalidad. Pues es esto lo que podemos hacer con este efecto de Roughen Edges. También acuérdate que lo puedes aplicar, espera, voy a mover esto, lo puedes aplicar en diferentes imágenes y texturas. Por ejemplo, vamos a crear aquí un círculo, yo qué sé, por ejemplo, ay no, esto es una máscara, tengo que clicar afuera, si no, se me crea una máscara. Así. Bien, cojo el efecto de la capa de texto, aquí, control C, me voy aquí y hago control V, para no volver a hacerlo. Y ahora, si damos a play, tenemos este círculo también animado. ¿Que lo queremos un poco más exagerado? Pues venga, vamos a personalizarlo un poco más. Yo qué sé, que va muy rápido. Aprieto la E de expresión. Perdón, 2 veces E te muestra la expresión. 2 veces E, acuérdate. Y voy a ponerlo que vaya un poco más lento. Por ejemplo, pues para que no me maree tanto, voy a poner 3. Y de repente este va más lento. Fíjate la diferencia. Entre este va muy rápido y este va más lento. Así que nada, como puedes observar, es muy fácil animar ya con este efecto y con una expresión tan simple como time. Y esta técnica es muy utilizada para animaciones de todo tipo o para simular tipo cómic o tipo simplemente para darle un poco de atención y como de vivencia a las texturas e imágenes y fotos que utilices en After Effects o Illustrator. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya servido y que ahora practiques mucho con esta técnica y pruebes las diferentes combinaciones que puedes hacer para animar tus texturas en After Effects. Recuerda que puedes aplicarlo en textos, en formas, en imágenes y en muchas más otras cosas. Incluso combinarlo con diferentes efectos. Espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas donde vas a aprender muchas más técnicas de After Effects, Premiere y otros programas. Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.